los reinos oníricos. Pero ese es tema para otro libro. En el pasado, las comunicaciones a larga distancia eran inviables, pero la tecnología las hizo posibles. Al principio solo podíamos escuchar voces grabadas, o ver videograbaciones del Sol en lugares remotos. Con el tiempo, la tecnología nos permitió mantener conversaciones, y también contemplar el Sol a miles de kilómetros de distancia, en tiempo real. La tecnología resuelve lo físicamente imposible, y quizás ni siquiera nos demos cuenta de lo que ello implica, y lo que implica es que no estamos limitados a la mera contemplación de las ideas, sino que a partir de cuidadosas observaciones e investigaciones, nuestro ingenio es capaz de alcanzar lo imposible. Las ideas son herramientas de la consciencia, de inestimable valor, pero deben ser puestas a prueba. La tecnología es la resultante del empleo y la comprobación de las ideas, y así como la consciencia se vale de las ideas para desarrollar tecnologías, también se nutre de la tecnología para expandir sus ideas, y esta progresión simbiótica persiste a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que hoy entendemos por cosmología tiene su base en ideas no comprobadas. Es importante saber que privilegiar unas observaciones que en apariencia corrobora dichas ideas, mientras que se ocultan otras, que no solo en apariencia, sino que de hecho las desmiente. Y que este ocultamiento perverso sigue contaminando y viciando el inconsciente colectivo, hasta desembocar en representaciones de demonios, monstruos y zombies. La consciencia nos ha dejado claro que a través del adecuado empleo de las ideas, para investigar y observar el Sol con detenimiento, que el Sol no siempre ha sido lo que hoy es, como tampoco lo fue la Tierra que alumbra. De la misma manera, nuestra consciencia no siempre fue lo que hoy es, ni aquello que hoy busca esclarecer, y mientras que la mitad de las ideas fueron utilizadas para comprobar y desarrollar nuevas formas de observar, para determinar con mayor precisión lo que sucede en el presente y lo que ha sucedido en el pasado, la otra mitad fue utilizada para indagar dónde y cómo exhumar las evidencias de aquello que nos fue intencional e indignamente ocultado. En otra época, la charca descongelada del casco de hielo infinito que iluminaba el recorrido circular del día era de menor tamaño. En esa charca había agua y tierra y flora y fauna, y el día y la noche se perseguían en un círculo, con la luz del día iluminando sus cielos diurnos. La región donde la luz del día alcanzaba su máximo esplendor, dividió la Tierra en norte y sur, norte central, sur perimetral. En el cielo nocturno, mirando al norte, las estrellas giraban alrededor de un punto central real, y mirando al sur giraban en torno a un punto central aparente. Las estrellas que recorrían los cielos nocturnos del sur, eran el vago reflejo de las que se apreciaban en los cielos del norte, y todo esto se manifestaba y se experimentaba a partir de una matriz electromagnética, tan imperceptible como enigmática, pues se trataba de una matriz que no solo exhibía los fenómenos visibles, sino que también reflejaba la conciencia de quienes la experimentaban. Sin que los habitantes de esa charca lo supieran, bajo esa luz diurna y esas estrellas nocturnas, apartadas de la suya, se encontraba otra charca, con una luz diurna similar, pero no idéntica, con estrellas en sus cielos, y con su propia flora y fauna. Estas charcas estaban separadas por millas y millas de hielo no iluminado. La luminaria circulatoria de sus días era producida por las energías que emanaban de las propias tierras sobre las que giraba. En épocas anteriores, cuando esas tierras se encontraban bajo el hielo, las energías de la luz del día eran tenues y frágiles, pero a pesar de su fragilidad, y debido a que las tierras, aún cubiertas de hielo, no dejaban de emitir energía, las luces del día persistieron. Esa persistencia dio sus frutos, y esas tenues luces se convirtieron en soles. Una vez libres de su sueño helado, gracias a la cálida irradiación de sus soles, las energías terrestres se intensificaron alzándose hacia el lóbrego cielo, y avivando cada vez más el exiguo Sol, cuya luz fue en aumento, y a medida que la luz del Sol se intensificaba,
La fusión del hielo se aceleraba, revelando más tierras y redistribuyendo los incipientes océanos, la flora y la fauna que yacían inertes bajo tierra, durante la edad de hielo, emergieron, se procrearon y se propagaron por las tierras y océanos, floreciendo todo, bajo los rayos del sol, retroalimentándolo a su vez, con sus propias frecuencias energéticas, y a medida que su número crecía, también lo hacían los soles y las charcas en armonía. El crecimiento conjunto trajo abundancia a la tierra, una abundancia que alimentó aún más a los soles, permitiéndoles alargar su alcance, así que el perímetro de sus charcas se extendió. El alcance de los soles fue en aumento, hasta que confluyeron, junto a sus respectivas charcas. Ninguno de los soles podía desprenderse de sus tierras, y esto produjo una colisión, la colisión de los soles. Durante el tiempo que los soles estuvieron entrelazados, no les fue posible dar luz a sus tierras, por lo que las regiones más alejadas a la colisión, se volvieron a congelar, provocando enormes migraciones, y la sumersión de la fauna bajo el hielo. Este congelamiento debilitó a ambos soles, pero las mayores pérdidas las sufrió el mayor de ellos. Llegado el momento, no tuvo más remedio que rendirse al más pequeño, el sol menor. Aceptó la rendición del sol derrotado, y reinó en la mayor parte de sus tierras, a la fusión de los soles siguió, la recombinación de las estrellas, y el advenimiento de un nuevo orden celeste, con el sol vencedor reinando sobre un círculo mucho más amplio. Algunas de sus antiguos territorios sucumbieron al hielo, pero las tierras conquistadas compensaron esas pérdidas. La influencia del nuevo sol se afianzó rápidamente sobre su nuevo dominio, y se hizo más poderoso, a partir de la adquisición de las energías del sol vencido, de sus frecuencias y de la mayor parte de su sustento. En este expandido territorio dominado por el nuevo sol, la gente comenzó a salir de sus refugios subterráneos y de sus cuevas, cuando las aguas de la inundación, que ocurrió durante la colisión de los soles, se replegaron. Los seres humanos regresaron a sus tierras y a sus pueblos, para encontrarlos enterrados bajo el lodo. Entonces acondicionaron los pisos superiores, aquellos a los que tenían acceso desde el recién elevado nivel del suelo. Hicieron lo posible para rehacer sus vidas. Pero ¿es cierto todo esto? Sí, y el resto de este libro lo demostrará ampliamente. Antropomorfismo y apoteosis. Describir lo anterior sin incorporar el antropomorfismo deja solo dos opciones: concebir el proceso como bacteriano, o como mecanicista. Los ateos se ven tentados a usar cualquiera de los dos procesos, en lugar de aceptar que así como el sol brilla en un lugar remoto durante la noche, la conciencia también es capaz de arrojar luz en recintos distantes. Pero acudir al antropomorfismo para facilitar la explicación y evitar interpretaciones bacterianas o mecanicistas engañosas puede conducir a errores graves, conferir cualidades humanas a lo que no las tiene, puede favorecer un pensamiento supersticioso, y los supersticiosos nunca cuestionan las supersticiones. El autor de este libro no tiene ninguna intención de engañar a nadie, por lo que aclarará todo esto a continuación. Los arcontes, los demonios, los diablos, y el gran malvado, Satanás o Lucifer, no son literalmente otra cosa que antropomorfismos injustificados de las cosas malas que suceden, de las cosas trágicas, horrendas y terriblemente desafortunadas, que a veces suceden de manera totalmente indiferente e insensible, y a veces, esas cosas suceden porque ciertas personas se encargan, activamente, de que sucedan, pero también suceden cosas increíblemente afortunadas, a veces debido a las acciones de las personas. Y a veces, incluso, como una consecuencia imprevista e imprevisible de las malas acciones. Cuando la que impulsa los acontecimientos es un agente humano, los supersticiosos evocan una entidad antropomorfizada inefable, como un Satanás o un dios. Pero cuando ningún agente humano puede ser señalado como el causante de lo trágico o lo fortuito. Simplemente decimos que así es la vida, aunque por otra parte, también están los altamente religiosos,
que piensan que todo es consecuencia de una combinación de decisiones tomadas por dioses y demonios. La verdad es que todo se puede atribuir simplemente a la vida. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque los textos religiosos que inculcan lo primero describen un falso génesis del mundo, y por extensión un falso Dios. No hay ningún Satanás ni ningún Dios semejante al humano. Existe una central o dominio consciente, perpetuamente interaccionando, y sempiterno, una matriz, o un estado. Esta eterna, y, en última instancia, suprema existencia infinita, no responde a ningún nombre. Un nombre solo podría servir para distinguirlo de otro, y no existe otro para que se distinga de él, no. Tiene ningún interés en ser glorificado, ni exaltado, y aún menos adorado. Esas son todas cualidades de dioses fabricados, o mejor dicho, son palabrerías que emplean los charlatanes, que dicen estar al servicio de un dios legítimo. Estos charlatanes son los mismos que afirman saber lo que sus dioses inventados desean y no desean, lo cual, por cierto, generalmente significa que estos dioses tienen el deseo de que sus representantes sean adulados. Si se busca elevar la conciencia, es imperativo evitar el antropomorfismo, una afección heredada de los torturadores cristianos. El antropomorfismo nos lleva a definir lo inefable, a través de cualidades ausentes, como los órganos reproductores, y a recurrir a etiquetas que acaban por asignarles límites injustificados. Todas las religiones son culpables de aprovechar lo inefable, para abusar de los crédulos y los inocentes son culpables de darle un nombre, y culpables de llamarlo suyo, si quieres detectar a un ignorante, solo espera a que te dé el nombre de su Dios, en cuanto lo nombre. Sabrás que no tienen ni idea de lo que está diciendo, y el motivo por el que no tienen ni idea, es porque ha sido hostigado por la superstición. En resumen, cuando definimos lo inefable, le asignamos cualidades que realmente no posee, y nos sujetamos a esas definiciones, con ligaduras que restringen nuestras aspiraciones de alcanzar mayor entendimiento. Lo mismo sucede con el sol. Cuando le damos forma y función, lo definimos. Y es importante no definirlo erróneamente. Una vez definido, a los supersticiosos se les hace muy difícil desvincular la definición de lo definido. Lo mejor que se puede hacer es describirlo con la mayor precisión posible, y en el proceso, proveer de herramientas a los valientes que intenten comprenderlo mejor. Y ya que el sol está inextricablemente asociado al intercambio de energías, en lugar de darle cualidades humanas, o convertirlo en un dios, resulta de mayor provecho compararlo a lo que también se relaciona estrechamente con él. Intercambio de energías, como puede ser un generador de aire acondicionado, A/C, y sus circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos constan de líneas, a lo largo de las cuales la corriente fluye hacia los componentes que las requieren. El generador de A/C consta de un rotor magnético giratorio, que genera electricidad, que luego se transmite como energía o información, a los diferentes dispositivos, a través de los circuitos. A diferencia del generador y los circuitos, que son físicos, el sol es luz en un medio de gases nobles, que son físicos, el magnetismo puede transformarse directamente en luz, sin necesidad de contar con un circuito eléctrico. La radiación ionizante tiene la capacidad de hacer lo propio, entonces vemos que tanto el magnetismo como la radiación ionizante pueden producir luz al energizar circuitos invisibles, circuitos inherentes a los gases nobles. Podemos referirnos a este circuito invisible como una matriz que antiguamente se conocía como